Que el Eterno los bendiga grandemente hoy y siempre. Agradecidos con Dios por este tiempo precioso, un domingo más que nos encontramos juntos y en armonía. Acompáñame a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Te saluda tu pastor David Pérez y creo que el día de hoy va a ser un tiempo poderoso porque el Señor va a proveer una palabra para ti y para mí. Acompáñame a orar. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria por los siglos de los siglos, oh Señor, gracias. En Cristo Jesús, Señor, estamos agradecidos porque tenemos un nuevo día para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque este día es especial, este día es precioso, este día, Señor, Padre bendito, mi Dios amado, tú nos das la oportunidad maravillosa de juntos poder estar, Señor, clamando, adorando, exaltando, Señor, mi Dios amado, a través del tiempo de la alabanza, a través, Señor, del tiempo de la palabra, a través del tiempo de la oración, Señor, tú estás con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que en esta mañana esa palabra poderosa que desciende de lo alto, descienda, mi Dios amado, con poder, descienda, mi Dios amado, con potencia, descienda, Señor Padre bendito, para que cale en la vida de cada uno de nosotros de la mejor manera. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos, damos honra, damos gloria, damos honor a ti, mi Dios y mi Rey, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice grandemente la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran, Padre bendito, del otro lado, Señor, de esta pantalla. Mi Dios amado, que están conectados, que están pasando la voz, que están compartiendo el link, que están haciendo invitaciones, Señor Padre bendito, para que otros se sumen a este tiempo especial. Bendice grandemente su vida. Así mismo, Señor, gracias por el privilegio que me das en esta maravillosa y preciosa mañana de bendición. Tu palabra y tu mano esté en mi boca para exponer tu palabra con denuedo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy tenemos el privilegio, amados hermanos, de abrir la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2. Tito, capítulo 3, 1 y 2. Dice la palabra de Dios en este hermoso y maravilloso capítulo de esta carta pastoral dirigida a un joven pastor. Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Qué precioso es poder dar lectura a esta hermosa y maravillosa palabra. Yo quiero, adicionalmente, que no cambies de posición aún, que sigas ahí muy atento, porque quiero utilizar también otra versión. La versión textual dice lo siguiente. Recuérdales que se sometan como es debido a los que están en el poder y la autoridad, que obedezcan cada disposición particular, que estén dispuestos a aceptar cualquier trabajo siempre que sea bueno, que no difamen a nadie, que no sean agresivos, sino amables y corteses con todas las personas. Tenemos, amados hermanos y amigos, el privilegio merecido de haber el día de hoy leído la palabra del eterno y soberano Dios. Y como tenemos el día de hoy una nueva carta del Nuevo Testamento, el tema que el Señor trae para que tú y yo podamos el día de hoy ser bendecidos, ser renovados, ser agradecidos con Dios por el alimento que trae para crecimiento y madurez espiritual. El tema del día de hoy dice: los hijos del Eterno deben ser ejemplo de vida en este mundo.
Los hijos de Dios, los hijos del Eterno, deben ser ejemplo de vida en este mundo, en esta tierra. Empezamos entonces, amados hermanos, haciendo la introducción de vida de esta epístola dirigida del apóstol Pablo a Tito, un pastor joven al cual el apóstol Pablo pues le encomienda algo muy importante que de manera resumida lo lograrás captar a través de esta introducción. El autor, como bien está identificado en el versículo 1 y el capítulo 1, es el apóstol Pablo de este libro dirigido, o de esta carta, de esta epístola dirigida a Tito. La fecha de su escritura fue escrita aproximadamente en el año 66 después de Cristo. Los múltiples viajes de Pablo están bien documentados y muestran que él escribió a Tito desde Nicópolis. El propósito de la escritura nos hace ver que la epístola de Tito es conocida como una de las epístolas pastorales, semejante a las dos cartas dirigidas a Timoteo. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo para animar a su hermano en la fe, Tito, a quien había dejado en Creta. Yo quiero que tengas mucha atención al nombre del lugar donde estaba Tito, Creta, para dirigir la iglesia que Pablo había establecido en uno de sus viajes misioneros, de acuerdo a lo que dice el versículo 5 del capítulo 1 de Tito. Esta carta aconseja a Tito respecto a las cualidades que debían buscarse en los líderes para la iglesia, pero también le advierte a Tito sobre la reputación de aquellos que vivían en la isla de Creta. Todo este conjunto de información, amado hermano, es solamente una breve introducción, es solo un breve repaso para que tú puedas ser en este día animado de manera tal que puedas seguir buscando el estudio profundo de esta epístola. En el contexto de la lectura que tomamos el día de hoy, en el capítulo 3 de esta epístola dirigida a Tito, tomamos como referencia que al hablar a la primera generación cristiana, Pablo presentaba la conversión como una ruptura de la vida anterior con el mundo. O sea, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer como propósito al dirigir este escrito a Tito es tomar aquel acto benevolente de parte de Dios cuando somos regenerados, cuando pasamos de muerte a vida, lo hace ver él como una ruptura con la vida anterior y con el mundo. Pero la presente carta fue escrita en el transcurso de la generación siguiente, y mientras la iglesia se establecía en las diversas provincias del Imperio Romano, la espera de una inminente venida de Cristo se estaba esfumando para aquel contexto en los tiempos del apóstol Pablo. Si la vida del mundo y de la iglesia debía prolongarse, era necesario que los hijos de Dios, los hijos del Eterno, los cristianos, dieran en ese mundo el ejemplo de una vida ordenada y justa. Y como la obediencia era entonces el pilar de la vida familiar y social, el autor pedía que la obediencia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pedía que la obediencia del creyente, de los hijos de Dios, de los hijos del Eterno, viniera del corazón, como una consecuencia de una nueva vida en Cristo Jesús. Sería fácil hablar de contradicciones o de oportunismo en la enseñanza del Nuevo Testamento, pues aquí se habla de lealtad social y virtudes familiares, y allá de ignorar hasta a su padre y a su madre. Pero en realidad lo uno no se opone a lo otro. Obediencia que viene del corazón siempre que esto no se oponga a la voluntad de Dios. Y resáltelo, hermano y amigo, en esta mañana. La obediencia que viene del corazón, la obediencia que viene de lo más profundo de tu ser, de ese nuevo ser creado en Cristo Jesús,
siempre será cuando ésta no se oponga a la voluntad de Dios. Pero rechazo de cualquier dependencia cuando una autoridad en este sentido, una autoridad humana, pretenda reemplazar a Dios, ignorando la conciencia y los derechos de las personas. Presumir, en este sentido, podemos presumir, o presumiblemente, Tito ya había instruido a las personas, según el relato que comienza a darse con el capítulo 3, respecto a las responsabilidades que ellos debían de tener presente hacia las autoridades del Estado, porque se le dice, recuérdales, así empieza nuestra lectura el día de hoy, recuérdales, pero quizá los cretenses habían tendido a olvidar qué se esperaba de ellos, qué se esperaba de los cristianos cuando hablamos de la sujeción a las autoridades. Para ellos, tal vez ya esto había estado olvidándose, y el apóstol Pablo les hace un remember, les hace un recordatorio a través de esta carta que les dirige a, en este caso, su hijo espiritual, llamado Tito. Los de afuera deberían recibir una impresión de un buen ciudadano sujeto a la ley. Con esta introducción, amados hermanos, podemos ver el objetivo que tiene el día de hoy este tema de parte de Dios para cada uno de nosotros. Un predicador comentó: hay creyentes que son tan celestiales que no saben cómo vivir en la tierra. Qué pensamiento profundo, pero yo creo que muy necesario a veces para que nosotros nos podamos ubicar en el contexto en el cual vivimos. Que pongamos los pies en la tierra también es necesario. En Tito, en el capítulo 2, exactamente en el versículo 13, Pablo nos explica que la gracia de Dios nos enseña a vivir esperando la segunda venida de Cristo. Y todos los cristianos hoy en día anhelamos esa venida y sabemos que el Señor muy pronto va a venir por su amada iglesia. Pero acto seguido, el capítulo 3, mientras esa espera se da, ¿qué es lo que instruye el apóstol Pablo acerca de cómo debemos de vivir en esta tierra mientras ocurre uno de dos eventos? O el Señor viene primero por su iglesia, o tal vez el Señor te llama antes a su presencia. Cualquiera de esos dos escenarios, en espera, tú tendrás, al igual que yo, como todos los cristianos, como todos los hijos de Dios, saber vivir dando ejemplo en esta tierra. Por ello, nuestro Padre Celestial, lo primero que nos quiere dar a conocer en esta mañana es que Él nos indica cuáles son nuestros deberes para con las autoridades. El Eterno nos indica nuestros deberes a través de estas dos porciones de la palabra, versículo 1 y 2 del capítulo 3 de Tito. ¿Cuáles son nuestros deberes para con las autoridades? Recordemos nuevamente el versículo 1 de nuestra lectura central. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Tenemos aquí un recordatorio. Dice adicionalmente este versículo, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amados hermanos y amigos, en sus instrucciones para la ordenación de la vida cristiana, el Señor se refiere a través de esta porción, inspirando a uno de sus hijos, escribir una carta dirigida a un joven pastor, a otro siervo del Señor, los deberes para con las autoridades. Hay un remember, a pesar de los casi 2000 años transcurridos, no hay diferencia en ese petitorio, no hay diferencia en ese recordatorio. Según resulta del texto de la instrucción, dice recuérdales. El versículo 1 dice recuérdales. La cuestión de la relación con las comunidades cristianas
de la isla de Creta, específicamente ese punto geográfico, con la autoridad pagana, con la autoridad de turno, ya antes había sido sujeta y objeto de exhortación y de consejo. Ya existía un antecedente, cómo se estaban dando las relaciones de todos aquellos que habían venido a Cristo Jesús y cómo se relacionaban con aquellas autoridades que aún seguían sirviendo a distintos dioses. ¿Será suficiente al autor hacer ahora solo indicaciones concisas? ¿Será solamente esto lo necesario? Pero vemos acá que el apóstol Pablo pide a Tito, por favor, recuérdales, hijo mío, recuérdales a los cristianos sus deberes con respecto a la autoridad, que intercedan a todos, que interesen en un momento dado en sus vidas el compartir a través de motivos de oración, la oración intercesora, la oración compasiva por aquellos que están en puestos de gobernanza. Como cristianos, los cretenses, en el contexto del que estamos hablando, deben también sumisión y obediencia a la autoridad terrenal. Tú y yo tampoco estamos exentos de este recordatorio que el apóstol Pablo le dirige a los cristianos en la isla de Creta. El verbo sujeten viene del griego upotazo, que significa colocarse debajo. Colocarse debajo. La idea es colocarse bajo la autoridad de alguien. Cuando estamos hablando de sujeción, en el contexto bíblico y en este idioma original, está hablando de colocarse bajo la autoridad de alguien. La sumisión implica colocarse voluntariamente bajo las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. La expresión que vemos en este versículo, número 1, a los gobernantes y autoridades, señala al gobierno en general, sin precisar inclinación política. No nos está poniendo frente a un análisis previo, no, nos está enviando simplemente a sujetarnos bajo las autoridades que Dios ha puesto. La sujeción del creyente, y esto es importante que lo tengamos en consideración en esta mañana, no depende de la moral o la ideología del gobierno, sino de la obediencia al plan de Dios. ¿Será acaso que en estos tiempos la iglesia ha estado comportándose de una manera errática frente a los gobernantes que están rigiendo los distintos países en los cuales existe hoy en día un pueblo cristocéntrico? ¿Será acaso que Dios está alertando nuevamente a sus hijos a recordarles cuál es la postura de un cristiano en esta tierra? El creyente se sujeta a la autoridad humana y terrenal, porque antes está sujeto a la autoridad divina y celestial. Esto es impresionante. Para yo someterme a la autoridad de gobierno, para yo someterme a la autoridad terrenal, antes estoy sujeto a la autoridad divina y celestial, porque vivo una vida en obediencia, porque esta es la norma de vida por excelencia que Dios dejó para su pueblo. Y aquí está todo escrito, amados hermanos. En la carta a los Romanos, el mismo apóstol Pablo ha expuesto ya los principios de la obediencia. Acompáñame en este momento al libro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amados hermanos, aquí encontramos para que si hay alguien que está dudando de lo que representa una autoridad puesta en un gobierno seccional, regional o nacional, e incluso a niveles también de organismos internacionales, tenemos que comprender que todo está puesto por parte de Dios. Versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El apóstol Pablo ya había, inspirado por el Espíritu Santo, dirigido una carta a los romanos. Por lo tanto, si hablamos en cronología de tiempo,
Ya el apóstol Pablo tenía un antecedente y estaba también exhortando a otros cristianos para que se sujeten a las autoridades, porque toda autoridad es puesta por parte de Dios. Por tanto, ve Pablo detrás del poder civil al mismo Dios, creador de la sociedad humana. Por eso la obediencia al Estado, en definitiva, es obediencia a Dios. Pablo se afirma en esta toma de posición, aunque en el contexto y en esa época Nerón era entonces el emperador. Puede parecer algo medio ilógico o contradictorio por el tipo de emperador que había, porque a veces nosotros queremos ver según la persona que hemos analizado o la hemos evaluado o la hemos ratificado según nuestra creencia o nuestra manera de analizar la postura o comportamiento de alguien, queremos obedecer. Dios está estableciendo en esa carta también dirigida a los romanos que toda autoridad es puesta por Él, porque hay un propósito. Por eso en la carta, que también vemos en 1 Timoteo, vemos un conjunto de información que se articula en este mensaje, porque son cartas dirigidas a las iglesias, a la iglesia en Roma, la carta dirigida en este caso, a Timoteo, quien estaba también pastoreando en Éfeso, la carta que le dirige a Tito, que estaba en Creta. Al final del día, todas estas cartas, estos escritos, se dirigían a las iglesias, al igual que el día de hoy. Este mensaje llega a la iglesia de una manera espectacular. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, podemos ver cómo el apóstol Pablo instruye a su hijo espiritual a través de esta carta referente a la necesidad de orar. ¿De orar por quién, amados hermanos? Veamos qué dice entonces este versículo. Por los reyes, si vemos en el contexto, él exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ese es el versículo 1. Y el versículo 2 que estamos viendo ahorita, en 1 Timoteo 2.2 dice, por los reyes y por todos los que están en enmienda, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Amados hermanos, los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Los tiempos que vivimos ante la toma de decisiones, en las crisis que están inmersos los países hoy en día, son decisiones realmente difíciles, que a unos le agradan, a otros desagradan. Pero sin importar, amados hermanos, la ideología, la postura, la inclinación que tengan las actuales autoridades, el Señor te manda a ti y a mí, como cristianos, a dar buen ejemplo en este mundo. Y por eso nos llama a orar, a presentar oraciones, rogativas, acciones de gracias, a orar por todos los hombres. Y vemos también acá por los reyes y por los que están en eminencia. Amados hermanos, qué maravilloso y qué precioso es poder ver que la orden de someterse y obedecer dada por el apóstol inspirado por Dios tiene también vigencia cuando se trata de una autoridad no cristiana. No está diciendo oren porque el presidente es cristiano. Si el presidente es cristiano, oren por él. Si el alcalde es cristiano, oren por él. No está haciendo esa deferencia. Lo que sí está diciendo es que hay que orar por todos los hombres. Hay que orar por todas las personas que están en autoridad. ¿Se apoya acaso esta exhortación en que, por lo que sabemos, precisamente en esta isla, en Creta especialmente, las perturbaciones de la paz eran muy frecuentes? Podemos nosotros tomar en un momento dado la pausa y verificar si acaso se estaba tomando en consideración de que ellos eran cristianos o no. ¿Acaso por un momento el apóstol Pablo les está invitando a hacer una discriminación según la postura de estas autoridades? Si nosotros vamos al libro de Tito nuevamente, al capítulo 1, versículo 12, vamos a encontrar algo importante que nos puede aclarar un poco esa pausa que hicimos. En Tito capítulo 1, versículo 12, encontramos cómo era la gente ahí en Creta, cómo era el comportamiento de no solo de las autoridades, sino de mucha gente ahí. Dice el versículo 12,
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, o sea, los ciudadanos de ese lugar, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tenían una reputación bastante interesante. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo no está poniéndolos a juzgar a sus hermanos en Cristo referente a la postura de sujeción ante las autoridades. El apóstol Pablo no se puso en ese plano de decir: júzguenlos y según lo que encuentre vamos a hablar. No, por el contrario. Por el contrario. El Eterno nos manda a obedecer. El Eterno nos manda a obedecer. A obedecer. El verbo traducido obedezcan en este sentido significa el primero en ser persuadido. El primero en ser persuadido. Y la idea siempre nos lleva a poner la mirada en que hay que estar listo para obedecer, para embellecer el Evangelio, para nosotros caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Debemos ser los primeros en mostrar honra y obediencia a las autoridades. Si nosotros vamos al idioma original en el griego, el verbo, cuando es traducido obedezcan, está diciéndote el primero en ser persuadido. Por lo tanto, si nosotros como hijos de Dios estamos llamados a poner el ejemplo, debemos de ser los primeros en mostrar honra, en mostrar respeto y obediencia ante las autoridades. La rebeldía abierta a un gobernante o autoridad opaca el testimonio de Cristo. El Señor Jesús estuvo en medio de un imperio abusivo, en medio de un imperio que oprimía al menesteroso, al pobre, a la mujer, al débil. Y sin embargo siempre hubo una postura intachable respecto a la autoridad. En este marco debemos de recalcar de manera imperante que la única excepción a esta regla, y eso quiero que lo subrayes, amado hermano, porque de repente puedas estar sacando de contexto mis palabras hasta el momento. Y lo que debemos de recalcar es que hay la única excepción a esta regla, y sería cuando se da el caso de que el gobierno o las autoridades nos mandasen a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Ahí termina la sujeción, ahí termina la honra a la autoridad, cuando la autoridad quiere que tú y yo hagamos algo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios para nosotros. En referencia a este contexto, podemos ver un ejemplo cuando los discípulos del Señor Jesús, ahora llamados apóstoles, estaban en el Sanedrín, concilio judío, y le ordena a Pedro y a Juan que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí nosotros podemos ver cuál fue la postura. Vamos al libro de historia del Nuevo Testamento, el libro de Hechos, y podemos ver en Hechos 4:19 cuál fue la respuesta referente en este sentido cuando se les pidió a ellos hacer algo que estaba en contra de lo que Dios había establecido. Versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nuevamente lo voy a repetir: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién tenemos nosotros que obedecer? Primeramente a Dios. Recuerde que cuando yo me estoy sujetando a la autoridad en esta tierra es porque previamente me he sujetado a la autoridad de Dios. Y todo lo que diga Dios para nosotros es mandatorio. Y si las autoridades están alineadas a esa línea mandatoria, nosotros estamos llamados en obediencia a estar sujetos a las autoridades. Otro deber de los cristianos es estar dispuestos para toda buena obra. Por eso estamos llamados a dar ejemplo. La cooperación voluntaria siempre debe de ser parte del ejemplo de la vida cristocéntrica para todo el pueblo de Dios en esta tierra. Tal colaboración no es otra cosa que el cumplimiento del precepto del amor al prójimo, tal como el Señor lo dejó establecido. Y aquel precepto que no debe conocer límites,
ni fronteras y que nunca puede cesar ante el enemigo. Cuando hablamos de esta palabra, traducido es dispuesto, encontramos el significado estar pronto, preparado, bien dispuesto a servir al prójimo. Cuando vamos a ver aquella predisposición de nuestro corazón, debemos de saber de que la idea es siempre estar con buena disposición, sin importar cuán impío y hostil al evangelio sea un gobierno. La iglesia debe colaborar con él en todo aquello que sea bueno y que beneficie para la gloria de Dios, la paz de su pueblo y el progreso y el bienestar del país. En el Sermón del Monte, el Señor nos hablaba respecto a cuál debe ser la postura frente a nuestros enemigos. Te invito a que vayas a abrir la palabra de Dios ya en Mateo 5, del 38 al 48, pero tú lo vas a tomar totalmente, esta porción, pero yo voy a hacer referencia desde el versículo 44, que dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tal vez en este tiempo te sientes amilanado por decisiones, por posturas, por acciones de mucha gente que está en poder y que oprime de una u otra manera a los más débiles. Pero el Señor te manda a comportarte de una manera distinta a como lo hace la mayoría en el mundo, como lo hacen aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Porque los que estamos en Cristo Jesús, el Señor nos dice que amemos a vuestros enemigos, que bendigamos a quien nos maldice, que hagamos el bien a quien nos aborrece y que oremos por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48 finalmente dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amado hermano y amigo, el Señor a nosotros nos manda a sujetarnos a la palabra, nos manda a sujetarnos, nos manda a ser ejemplo. Y Él lo primero que está instando en esta mañana es hacer algo distinto a como el mundo lo hace. Él nos está indicando cuál es nuestro deber para con las autoridades. Él nos habla de sujeción ante los gobernantes y autoridades, que obedezcamos y también que estemos dispuestos para toda buena obra. Y en ese sentido el Señor nos habla en esta mañana. Él conoce la necesidad de nuestras vidas, Él conoce la postura y conoce también qué es lo que nos está haciendo como hijos de Él en esta época tan difícil. ¿Cómo podemos llevar a la práctica estas indicaciones en nuestra vida diaria? Tomando en cuenta que todo cristiano debe ser un buen ciudadano. No se puede concebir la idea de un cristiano sea igual a un mal ciudadano. No concibe, no es razonable eso, no es objetivo y no sería nunca lógico. Siempre tiene que ser, a manera de símil, un cristiano tiene que ser un buen ciudadano. De tal manera, o en tal virtud, que el buen ciudadano vive de acuerdo con la ley. Quiere decir que todo cristiano está de acuerdo con la ley mientras esta ley no se oponga a los mandatos de Dios. Un buen ciudadano, o sea, un cristiano, está dispuesto a prestar servicio. Siempre está presto a ayudar y aceptar cualquier trabajo con tal que sea bueno. El cristiano, el buen ciudadano, pone cuidado en lo que dice. No tiene por qué difamar a nadie. Por eso, amado hermano, el testimonio del cristiano es sumamente importante en cualquier lugar donde se encuentre. En tu vecindario, en medio de tus compañeros de trabajo, en medio de tus compañeros de oficina, de universidad, etcétera. Tú y yo estamos llamados a ser ejemplos. El Señor nos ha indicado ya. Por lo tanto, ¿qué pasaría si alguien te escucha hablar mal de las autoridades? ¿Qué pasaría si alguien te escucha estar refunfuñando respecto a lo que están haciendo las autoridades hoy en día? Cuando lo más correcto es que tú te pongas a orar y seas buen testimonio
para que esas otras personas puedan ver en ti a alguien distinto. El buen ciudadano es tolerante, el buen ciudadano es amable, el buen ciudadano es cortés. Por lo tanto, el cristiano está llamado a ser ejemplo en todo tiempo y en todo momento. Cualidades como estas son solo posibles si la persona en cuyo corazón está reinando Cristo Jesús. Caso contrario, no sería así. El bienestar de cualquier comunidad depende de la aceptación por los cristianos que viven en ella del deber de mostrarle al mundo la nobleza de la ciudadanía cristiana. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. La gente quiere ver en los cristianos a Cristo, valga la redundancia. Porque si somos seguidores de Cristo y si estamos imitando a Cristo, si estamos siguiendo sus pisadas, entonces la gente va a ver en nosotros la diferencia a cómo el mundo se comporta. En el mundo tú vas a encontrar posturas de anarquía, de rebeldía, de amargura, de oposición. Pero con los cristianos tienen que ser las cosas distintas. Además de que el Eterno nos indica en un momento dado cuáles son esos deberes, también nos indica de nuestra actitud ante el prójimo. ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante el prójimo? Aquí podemos ver, amados hermanos, lo siguiente, versículo 2, nuevamente del capítulo 3 de Tito. Vamos nuevamente a este capítulo que estábamos leyendo de manera central en esta mañana. Dice versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La frase traducida, que a nadie, es inclusiva, amados hermanos. Va más allá de las autoridades mencionadas en el versículo anterior. Aquí ya no solo se trata de dar ejemplo respetando y sujetándonos ante las autoridades. Ahora se trata de dar ejemplo para con todas las personas. Que a nadie es inclusiva, no es excluyente, sino que incluye a todo el mundo. Abarca a todos los hombres de la sociedad, sin excepción, tales como pueden ser familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios. Los cristianos vivimos en comunidades cristianas y así también sabemos que a nuestro alrededor, cuando no estamos dentro de la congregación, vamos a encontrar personas de diferentes posturas ideológicas, religiosas, sociales, culturales. Y nosotros estamos llamados a tener una actitud, de acuerdo a lo que el Señor nos dice, con todos ellos. Una actitud que no sea reprochable. En el caso del contexto bíblico e histórico al cual se dirige el apóstol Pablo en su momento a Tito para hablar acerca de los cretenses, sabemos que los cristianos vivían en las comunidades cristianas de Creta en medio de una población pagana, o como hoy también la llamamos, o identificada de manera mundana. Es posible que en este ambiente los cristianos en particular hayan sido perseguidos con calumnias, burlas y ofensas personales. Sin embargo, el verdadero cristiano debe mostrarse siempre como un discípulo de Jesús, aún en medio de estas difíciles circunstancias. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que a nadie infamen, que a nadie difamen, especialmente a las dignidades. A nadie. Dice también, no sean pendencieros, no sean coléricos, no sean furiosos, no atacando a otros. ¿Será acaso concebible la idea que entre cristianos encontremos este tipo de postura? Yo creo que no. Lejos esté del cristiano caer en este tipo de posición. Que no sean pendencieros, la traducción nos hace ver con una palabra en el griego llamada amacos, que significa no luchador, y describe una persona que evita los pleitos o que guarda los guantes. Interesante lo que el Señor nos está diciendo acá. No luchador, no peleador, no busca pleito. En otras palabras, ya guardó los guantes. Sin Cristo tenías ese comportamiento colérico, sanguíneo, explosivo. Pues ahora el Señor te dice, ya no eres así. Ahora guarda los guantes. Ahora tú estás llamado
a otro tipo de postura. Ahora tu testimonio tiene que ser para alcanzar almas para Cristo. Ahora tu postura tiene que ser distinta. Ya no como en el mundo, sino ahora como en el reino. Una postura distinta. En una sociedad impía e inmoral, dígame si no es fácil enojarse. Claro. Discutir y pelear con los incrédulos puede ser que sea el estilo de vida de mucha gente. Pero los cristianos estamos llamados, aún en esas circunstancias, a marcar diferencia. No podemos volvernos hostiles y afligir con las mismas personas o afligir a las mismas personas que Dios quiere que les presentemos el Evangelio. No es concebible, Dios no te llamó a pelearte con la gente. Ejemplo, siempre ponemos al apóstol Pedro. Acuérdense cuál era su postura, él era un hombre con coraje, temperamental, apasionado, colérico, y hasta el último el Señor Jesús le enseñaba con amor cómo tenían que hacerse las cosas. En esa noche previa a la crucifixión, vemos cuál fue la reacción del apóstol Pedro: tomar enseguida pues una daga y cortar la oreja de aquel que guardaba a uno de los principales religiosos que fueron a tomar preso al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús digo, así no son las cosas las hacemos distintas. No hay que ser amacos, no hay que ser pendencieros, no hay que ser luchadores. Por el contrario, hacemos las cosas distintas. Pablo dice que el siervo del Señor no debe de ser peleador, sino todo lo contrario. Era lo que le estaba diciendo en esa carta a Tito, para que le recuerde a los cristianos ahí en esa comunidad cretensa. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. 2 de Timoteo 2, 25, ¿qué nos dice? Encontramos este versículo interesante también, referente a lo que nos recomienda en este día la palabra de Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a ser ejemplo en este mundo, a tener una actitud distinta a como la tiene el mundo. La gente en el mundo busca el pleito, busca el bochinche, busca la pelea, busca agredirse. El cristiano no está llamado a eso. El cristiano está llamado a ser lumbrera. El cristiano está llamado a llevar palabra de esperanza, palabra de paz, a presentar las buenas nuevas de salvación. Esa es la postura de un cristiano. ¿Por qué será que en estos tiempos, tal vez en donde hemos pasado mucho tiempo encerrado, valga el término que estoy utilizando, puede ser que mucha gente hoy se sienta oprimida y quiera salir, y cualquier persona que se le atraviese quiere explotar? O estamos viendo de repente noticias que no nos están agradando y tal vez te están amargando. Esa no debe ser la postura de un cristiano. Debemos de ser modestos, debemos de ser humildes para con los que nos atacan, dice la palabra de Dios, considerados, cediendo, no insistiendo en nuestros derechos hasta el fin, sino indulgentes y bondadosos. El cristiano tiene otra postura. Por eso el Señor decía, si alguien te pide que lleves una milla, porque por ley ese era el derecho que tenían los romanos, el Señor te dice, anda otra. Si alguien viene y te agrede en una mejilla, el Señor dice, pon la otra. El ejemplo del Señor Jesucristo era el que nosotros tenemos que tener en tiempos difíciles como este también. Vamos a ver qué dice Filipenses 4:5 respecto a esta postura que por hoy, es importante recordarle a la iglesia que debemos de ser ejemplos en este mundo. 4:5 dice lo siguiente: vuestra gentileza, vuestra bondad, vuestra mansedumbre, vuestra templanza, vuestro comportamiento gentil sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Qué precioso, qué linda palabra que cala, que llega a nuestras vidas en esta maravillosa mañana. Es lo que el Eterno nos manifiesta en este día precioso. Cuando Él dice, sean amables,
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La palabra amable en el griego es epikeis, que significa razonable, moderado y justo en el trato con los demás. ¿Cómo nos está pidiendo el Señor que seamos razonables, que seamos nosotros moderados, que seamos justos en el trato con los demás? Yo siempre me pregunto, amado hermano, ¿por qué a veces hay tantos cristianos que son luz de afuera y oscuridad de adentro? Yo me pregunto a veces eso, hermano, cuando dentro de los mismos hogares hay pleito, contienda, cuando vemos de que no hay tolerancia, cuando no hay armonía, cuando no hay paciencia. Si no comenzamos por nuestra propia Jerusalén, si no comenzamos por nuestro propio hogar, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros afuera? Donde hay tanta gente que es mala y perversa y no la conocemos. Si no comenzamos a practicar desde ahora con los nuestros, la tolerancia, la bondad, la mansedumbre, todos aquellos elementos del fruto del Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a hacer? Los griegos definían esta palabra refiriéndose a amables. Ellos la definían como la capacidad de mezclar la misericordia y la ley en su justa medida. Interesante expresión y comprensión para los griegos en ese contexto. La gentileza referida por Pablo entonces es una santa mezcla de misericordia y justicia, de amor y verdad. Y era lo que ahora recibía Tito para enseñarle a los cristianos. Es lo que ahora estamos recibiendo para compartir con el resto en este tiempo. El testimonio de los cristianos no puede ser vejado. Si nos falta conocimiento, aquí está la fuente del conocimiento de cómo debemos de comportarnos en este medio. No podemos poner de manera tal en riesgo nuestro testimonio porque no comprendemos lo que Dios nos está diciendo en este día. Busquemos a través del Espíritu Santo que si hemos sido presos de una mentira, como muchos lo dicen, porque lo he escuchado personalmente, es que este es mi carácter, así nací, así moriré, entonces ¿dónde queda la nueva criatura? Amado hermano, si usted está en Cristo Jesús, es una nueva criatura y el Señor le dice que como nueva criatura, usted tiene que ser ejemplo en este mundo. No se esconda detrás de su debilidad y de su cobardía al no buscar el rostro de Dios y entregar todas las áreas de su vida. Dios quiere eso para usted y lo quiere también para mí. Debemos mostrar siempre una paciencia indulgente y un amor sacrificado. No debemos de vengar el mal con el mal, sino vencer el mal con el bien. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 20 y 21. Romanos 12, 20, 21. Dice lo siguiente: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice la palabra de Dios, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy diferentes de la voracidad natural y el espíritu de agresión hacia otros, lo cual caracterizaba a los cretenses. Ese era el comportamiento de aquellas personas, pero no era justificativo. Si así eran antes, eso era antes. Si tú antes eras luchador, peleador, eras belicoso, hoy no lo puede ser así. Si antes tú eras mentiroso, chismoso, hoy no lo puede ser así. Si antes tú refunfuñabas de las autoridades porque no eran de tu agrado, hoy no puede ser así. Estás llamado a dar un buen ejemplo como hijo de Dios en esta sociedad, porque muchos están viendo tu manera de testificar quién es Cristo Jesús en tu vida. Mostremos en hechos toda nuestra nueva vida y siempre llevados en mansedumbre. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:1? 2 de Corintios 10:1 también nos habla acerca de algo maravilloso para nosotros en esta mañana. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado,
para con vosotros. La mansedumbre siempre va a ser lo contrario a lo severo, a aquella severidad apasionada. ¿Por qué debemos mostrar mansedumbre? ¿Por qué usted y yo debemos demostrar ese amor indulgente, ese comportamiento hacia los demás? Porque si Dios lo ha determinado, en un momento dado, aquel que hoy es opositor, mañana puede ser un gran adorador. Y tú puedes ser instrumento para que esa persona sea alcanzada para Cristo y mañana esté sirviendo en el reino de Dios. Imagínate, amado hermano y amigo, la palabra traducida para mansedumbre, esprautes, describe una actitud humilde hacia el Eterno y también hacia los demás. Recordemos que es fruto del Espíritu Santo. Y aquel que vive en Cristo Jesús, aquel que está buscando el rostro de Dios constantemente, encontrará, si busca confiadamente delante del trono de gracia, ese crecimiento espiritual, en donde el Espíritu Santo comenzará a evidenciar en tu vida, al igual que en la mía y en la vida de todos aquellos que estamos buscando de corazón a Cristo Jesús y estamos demostrando a través de nuestros actos un crecimiento sostenido. Vamos a ver cosas maravillosas, vamos a ver cómo el amor de Dios en nuestra vida es para compartir con los demás la paz, la fe, la mansedumbre, la templanza, todos aquellos que conforman el fruto del Espíritu Santo. Es parte evidente de que si estamos en Cristo Jesús, esto será posible. Con todos los hombres el Señor nos manda a tener una conducta correcta, una conducta como hijos de Dios, una conducta cristiana. Y esa es la consecuencia propia de aquella universalidad de la gracia de Dios a todos los hombres. Debemos de presentarnos día a día para con todos los hombres como hijos de Dios, como hijos de Dios. Por eso, quiero, amado hermano y amigo, que al ver esta palabra para con todos los hombres, no lo vayamos a comprenderla como una exageración, como algunos pueden pensarlo. No es exageración. Debemos mostrar una sana mansedumbre a todos los hombres, y todos significan todos. Y de acuerdo a lo que dice Tito capítulo 2 versículo 11 como referencia para ti y para mí en esta mañana, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso el Señor quiere que tú en este día puedas saber la necesidad de mantener un ejemplo digno delante de todos los hombres, porque quizás Dios en su misericordia, de entre todos ellos, de entre todas esas personas que nos rodean, tal vez quiera salvar a muchos en este día. Y tú no lo sabes. Por eso el Señor nos manda a que seamos canal de bendición para otros. Por eso el Señor quiere eso para ti y para mí. Amado hermano y amigo, hoy el Eterno nos ha dejado claro un precioso y maravilloso motivo de exhortación. Una maravillosa palabra en donde nos ha hecho recordar la necesidad que tenemos, tú y yo, de ser ejemplos claros en esta sociedad. Porque como hijos de Dios estamos obligados a ser ejemplo de vida en este mundo. Y el Señor te enseña a través de su palabra cuáles son esas indicaciones. Indicación para que conozcas tus responsabilidades. Indicaciones para que tú puedas conocer también en esta mañana tus deberes. Indicaciones que también te recuerdan cuál debe ser tu actitud para con el prójimo. Amados hermanos, seamos distintos. Si queremos nosotros agradar a Dios y honrar a Dios, vivamos en sujeta obediencia a Él primero y también a aquellas autoridades, mientras no se vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Que nosotros podamos, para con todos los hombres, tener un testimonio íntegro de conducta como hijos de Dios. Quiero invitarte, amado hermano, que reflexiones conmigo en este tiempo de oración. Quiero invitarte, amado hermano, a que no desperdicies tu vida. Tal vez ha sido, en vez de canal de bendición para muchos, hoy en día te convertiste tal vez en piedra de tropiezo para muchos. Pero no tiene que seguir siendo así. Si hoy tú te pones a cuentas con Dios, si hoy tú te pones realmente delante de Dios a pedir perdón por tal vez un mal testimonio que has estado dando, y hoy quieres reconocer de esa manera que equivocadamente has estado viviendo y pedirle perdón a Dios, este es el tiempo, este es el momento. Pero también para que hagas compromiso delante de Dios.
¿Cuánta gente a tu alrededor necesita de Cristo Jesús? ¿Cuánta gente a tu alrededor hoy en día necesita conocer al eterno y soberano Dios por medio de su Hijo Jesucristo? ¿Cuánta gente en tu familia, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo han visto un mal testimonio? Y el enemigo te tiene tal vez atrapado a ese error. Hoy entrega ese error, esa falta y pide perdón a Dios para que sea distinto. De aquí en adelante tenemos la vida, tenemos la palabra que Dios hoy nos ha traído para que hagamos las cosas distintas, para que no hagamos lo mismo que el mundo sigue haciendo, hundiéndose cada día más y más en un fango. Tú y yo estamos llamados a vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Ora conmigo. Eterno y soberano Dios, muchas gracias por este tiempo maravilloso, por la palabra, porque tú, Señor Padre bendito, has hecho en cada uno de nosotros, mi Dios y mi Rey, Padre Santo, Padre bello y eterno, has hecho posible que en este día, por medio de tu Espíritu Santo, estemos delante de ti. Tenemos vida, Señor, y no porque la merezcamos, sino porque a ti te ha placido darnos el día de hoy la vida. Vida que queremos ponerla en tus manos, depositarla en tus manos. Queremos, Señor Padre bendito, con esta vida, Señor, delante de ti, pedir perdón. Señor, si hemos estado comportándonos contrariamente a lo que tú nos pides, tal vez si nuestro testimonio no ha sido el correcto, tal vez si nuestro testimonio, mi Dios amado, Padre bendito, ha sido de piedra de tropiezo en vez de ser de canal de bendición para otros. Tal vez, mi Dios amado, hemos estado refutando, hemos estado renegando, hemos estado amargados, Señor, viendo lo que las autoridades hacen, en vez de sujetarnos en obediencia a lo que dice en tu palabra y orar por ellos. Mi Dios amado, tú, Padre bendito, has dejado establecido a través de tu palabra instrucciones para cada uno de nosotros. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que llenes por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana nuestras vidas de tal manera que seamos redarguidos, que seamos ministrados, que seamos consolados, que si tenemos hoy la oportunidad de presentar delante de ti todos aquellos errores y faltas, pecados que hemos cometido, Señor, para pedirte perdón, pero también, Señor, para hacer compromiso de aquí en adelante, de que nuestro ejemplo, de nuestro testimonio impacte en este mundo caído. Tú nos llamaste a hacer luz, tú nos llamaste, Padre bendito, a ser sal. Tú nos has llamado, mi Dios amado, Padre bendito, a predicar tu palabra. Tú nos llamaste, mi Dios amado, a comportarnos como hijos tuyos. Hijo, Señor, Padre bendito, nos has hecho ver en el nombre de Cristo Jesús, has hecho ver en nosotros que hemos sido redimidos de toda esa vida vieja que teníamos antes. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que esta nueva identidad, que este nuevo nacimiento sea puesto de ejemplo para con todos alrededor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tu palabra poderosa, tu palabra, Señor, mi Dios amado, ha llegado a nuestras vidas de una manera maravillosa. Y sabemos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es tu Espíritu Santo, mi Dios amado, el que está ahí en este momento, ministrando la vida de cada uno, de los que en este lugar, Señor, mi Dios amado, ahí donde se encuentran, de los que están ahí doblando rodillas, de los que están, Señor, derramando lágrimas, en esta maravillosa mañana, Señor, se están postrando delante de tu presencia. Toca sus corazones, toca sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito, Padre santo, toca esas vidas en el nombre de Jesús. Tú nos llamaste a ser libres, Señor, de la opresión. Tú nos llamaste a ser libres de la esclavitud, mi Dios amado. Que haya libertad en nuestras vidas para vivir acorde, Señor, a tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por la vida, Señor, que hoy han sido tocadas, por aquellas vidas que han sido ministradas, por aquellas vidas que han sido transformadas por el poder, Padre bendito, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, no podemos despedirnos en esta mañana sin recibir de parte del Señor aquella bendición que para cada uno de nosotros significa mucho, porque es su palabra que llega a nuestras vidas como aquella bendición poderosa. Amado hermano y amigo, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Recuerda que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores y estás llamado a dar ejemplo en este mundo. Te recuerdo, nuestra próxima transmisión será este martes en el tiempo de martes de bendición. Pasa la voz. Shalom. Dios te bendiga.